cuando nos informan, nos dicen, nos comentan y además nos asesoran y además nos invitan a ir a lugares tan bonitos como cualquier parte de Gran Canaria o Canarias. Por eso en este momento nos vamos viajando con Tanda, pero con Giselle. Buenos días. Buenos días, Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Aquí despertando tempranito hoy, porque yo suelo ser más de dormir un poquito más la mañanita. Anda. Pero bueno, muy bien, sí. ¿Te gusta? Nos acostamos un poquito más tarde y nos levantamos un poquito más tarde. Oye, ¿qué tal el verano? Muy bien, nosotros muy bien, a tope. Ya sabes que vivimos a tope. Tanda ahora mismo de camino a su trabajo habitual. Él te está escuchando por la radio. Y bueno, nosotros ya sabes que no paramos, que de lunes a viernes nuestro trabajo habitual y fines de semana a tope en las fiestas, grabando las fiestas, conformando los videos del programa de fiestas de la isla de Gran Canaria, que ya saben que lo publicamos todos los domingos, con una semanita de antelación para que las personas sepan dónde ir la próxima semana. Por supuesto, planes siempre gratis, tradicionales, sobre todo de la isla, romería, conciertos, verbenas. Y claro, nosotros vivimos a tope, o sea, a nosotros no se nos escapa nada. Este año se te escapó Melenara. No se me escapó, fue a conciencia, porque habíamos ido a la vara del pescado y estuvimos grabando el programa de fiestas y bueno, terminamos bastante tarde, la verdad que estábamos bastante molidos. Hay que decir que aunque todavía somos jóvenes, ya no tan jóvenes. Pero bueno, que el año que viene yo te espero en los fuegos, en las fiestas y en la fiesta que tuve de los años 60, 70 y 80, que también fue todo un éxito en Melenara, ¿eh? Sí, de hecho, o sea, muchos seguidores que nos reconocieron en la vara del pescado, les dijimos que no podían perderse los fuegos artificiales de Melenara, porque nosotros sí hemos estado otros años y la verdad que el ambientazo allí es increíble y bueno, el espectáculo pirotécnico es único en la isla, o sea, es sensacional. Así que para allá mandamos muchas personas, no fuimos nosotros porque de verdad necesitábamos descansar, pero sí que enviamos muchas personas para que fueran a disfrutarlo. Espero que hayan ido, Yo creo que sí, porque había más de 42.000 personas, ¿eh? Sí, había muchísimas personas. Antes, durante y después, porque de hecho cuando terminó los fuegos artificiales, normalmente la playa cambia, no hay tanta gente y este año yo creo que unas 20.000 personas estaban allí disfrutando de la verbena con Star Music. Claro, es que a pesar de que van muchas personas, la verdad es que el ambiente, la tranquilidad que se respira, o sea, es que todo es perfecto. La verdad que a nosotros nos gusta muchísimo, pero bueno, que este año nos pilló ahí un poco. El año que viene te llevo yo de ganchillo, ¿te llevo conmigo? Sin duda, nosotros nos apuntamos. Oye, comprometidos estamos. Mandamos un saludo a tu hombre y a tu mujer que tienes por ahí cerquita, a tus niños. Sí, mis niños están en el cuarto escuchando esta conversación, escuchando la radio. ¿Cómo disfruta él comiendo cuando está probando los platos en los restaurantes? Bueno, ya sabes que nuestro contenido principal, nuestro canal realmente es de viajes. Entonces, dentro de los viajes, no solo enseñamos los sitios bonitos que nos gustan, sino que también las vivencias, lo que vivimos, lo que disfrutamos. Dentro de ello está, por supuesto, la gastronomía. Pues es que mi esposo es muy goloso, tengo que decirlo, él es muy goloso. Él es conocido en la isla por el ratoncito. Bueno, es que él vive en el país de los ratones, en el país de las maravillas de los ratones, porque los mejores quesos sin duda están aquí. Entonces él donde quiera que va, él se pone las botas con su quesito. Que ya saben, las personas lo reconocen por su frase que cada vez que prueba un queso o algo que tenga queso, que esté rico, él no puede dejar de decir wow y wow, porque realmente él lo disfruta de corazón, no es algo superficial, es que él lo disfruta, es muy goloso. Yo incluso a veces tengo que decirle, pero Carlos, tienes que comer un poquito menos, porque es que él es muy goloso. Y luego con los dulces ya ni te cuento. O sea, esos dulces que tienen, esos postres que tienen dulce de leche o leche condensada, él, madre mía. Se pierde. Él se pierde, no hay forma de hacerlo entrar en el carril. Aunque yo le diga, ya has comido mucho, no importa, siempre hay un huequito para Hay un huequito para eso.
Sí. Eso se va para los lados. Eso se va yendo para los lados, eso le digo yo también, eso se va yendo para los lados y después ¿qué hacemos con eso? Pero bueno. él lo disfruta, la verdad, a tope. Y bueno, y vamos arrastrando a un montón de seguidores, porque mira que nos encontramos con seguidores que nos dicen, oye, es cierto que fuimos a este restaurante y la verdad que la comida estaba guau. Entonces nosotros nos reímos un montón, la verdad. La Qué verdad bueno, que lo pasamos muy bien. Y después a todas las fiestas que va y todos los viajes que hacen. Sí, las fiestas, nosotros, bueno, compartimos el programa de fiestas y actividades porque hace varios años nosotros estábamos pues investigando a qué fiesta íbamos a ir, porque queríamos hacer un plan para el fin de semana. Entonces nos pusimos a buscar. Nosotros somos habilidosos en los temas informáticos, en buscar en páginas web y tal, y no encontrábamos una información unificada. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer un vídeo cortito donde pusiéramos de cada municipio, de cada pueblo, algo para que las personas eligieran. Y a partir de ahí pues fue un boom, la verdad. ¿Qué pasa? Que nosotros no solo compartimos el programa de fiestas del próximo fin de semana, sino que vamos a una fiesta, siempre que haya y sea posible, para que las personas que nos ven de fuera puedan identificar, puedan conocer, puedan disfrutar y ver en qué consiste la fiesta. Por ejemplo, fuimos a Firgas a la fiesta del palo, que es la primera vez que hemos ido en la realidad, porque esa fiesta siempre nos coincidía con otra y nunca habíamos ido. Y para nosotros realmente nos pareció diferente, o sea, diferente a lo que son las romerías tradicionales, a otras fiestas que son tradicionales. Entonces, claro, para nosotros nuestra idea principal es esa, dar a conocer las fiestas del próximo fin de semana, pero también mostrar las fiestas, aparte de que nos hemos encontrado con muchos residentes, personas que han nacido aquí en la isla, como por ejemplo ahora, cuando estuvimos en la Vara del Pescado, que por ejemplo nunca habían ido a la Vara del Pescado. Ajá. O sea, era la primera vez que habían ido. Y entonces, bueno, pues de esa forma damos a conocer las fiestas tradicionales de la isla. No siempre es en una fiesta tradicional, puede que sea en un concierto, puede que sea en una fiesta popular, pero bueno, de esa forma también damos a conocer cómo se realizan las actividades en la isla. Y la sorpresa que me dieron a mí cuando llegaron a Barrancondo de Abajo en Gáldara, ¿eh? Ah, sí. Qué bonito. Sí, estuvimos allí. Nosotros hemos ido varias veces a Barranco Hondo porque nosotros somos de recorrer la isla, nos vamos en el coche desde por la mañana y nos metemos en cada sitio, vamos descubriendo, y Tanda me dice, ay, por esta calle nunca he entrado, voy a entrar a ver qué es lo que hay. Y entonces vamos en plan descubriendo, explorando, y nosotros muchas veces habíamos pasado por allí, pero es cierto que no habíamos ido a la romería. Entonces, hombre, para nosotros fue una alegría, lo pasamos divino, es un lugar especial, para mí es un lugar, aunque es muy pequeñito, es un lugar mágico que aunque pases de día o de tarde, noche, tiene un encanto especial, aunque sea pequeñito. Y no lo digo porque vivas allí, o sea, lo digo porque es cierto, porque tiene un encanto especial. Lo pasamos súper bien. Ya hemos invitado a los seguidores que para el próximo año sí o sí no se lo pueden perder porque es muy bonito. Y vamos a ver, yo esperemos que el aforo aumente, que sin duda así será. A ver si nos encontramos también en Navidad, porque hacemos también un Belén viviente en Navidad, allí en ese rincón donde está el bien de interés cultural, y sería bonito también que ustedes lo vieran y conocieran lo que nosotros hacemos con cariño y amor para ver la Navidad de esa forma y manera en ese rincón tan mágico como dice. Claro que sí, sí. No, yo me lo estoy imaginando y bueno, sí, sin duda será espectacular. Oye, cuéntame, porque no paran y están siempre de aquí para allá moviéndose y viajando con Tanda. Viajando con Tanda. Bueno, Tanda ya saben que es el apellido, quien no lo sabe, es el apellido de Carlos. Su padre es de Santander, es un apellido de Santander. Dicen que todos los Tandas son familia porque son pocos. Entonces, bueno, como era un poco más original y nuestro canal es de viaje, pues Viajando con Tanda es la familia Tanda. Nosotros creamos el canal a partir de que nos dimos cuenta de que viajábamos de forma muy económica en familia, y los amigos de nuestro alrededor nos decían, pero ¿cómo pueden viajar? Ustedes son millonarios y yo no puedo salir ni de la isla, no me puedo irme a otra isla. Vale, entonces, ¿qué sucede? Nosotros conocemos muchos tips para viajar de forma económica,
Y a Tanda le gusta tomar muchas fotos. Cada vez que nos íbamos de crucero, 3.000 fotos se tomaban. 3.000. Entonces era una barbaridad. Y claro, esas fotos terminan en un pendrive dentro de una gaveta. Y yo le dije a él, mira, ¿por qué en vez de tomarnos tantas fotos, no hacemos un videíto corto de nuestras experiencias, de lo que vivimos en los viajes, y además compartimos esos tips? Por ejemplo, de que se puede viajar con niños hasta 17 años, que todavía son menores de edad, en muchos cruceros gratis. Durante el año hay muchas fechas que los niños son gratis, hasta 17 años. Entonces, claro, nosotros cuando vamos a una agencia de viaje o contratamos un viaje por internet, nosotros ya vamos con los deberes hechos, como se dice. Nosotros investigamos cuáles son esos días donde los niños van gratis y nos vamos con los niños gratis en crucero. Entonces empezamos a hacer esos videos mostrando cómo se puede ir con niños gratis, cuánto nos cuesta el crucero o cuánto nos cuesta el hotel o cuánto nos cuesta la comida en cada ciudad, porque enseñamos también comidas en cada ciudad. Y de esa forma, yo le dije a él, de esa forma ayudamos a las personas, a las familias que tengan una economía un poquito ahí justa como nosotros, a que también lleven a sus niños de viaje. Y así comenzamos como hobby, pero esto se ha hecho una bola de nieve, se ha hecho bastante grande, tenemos muchísimos seguidores ya, y ya es nuestro segundo trabajo porque las personas demandan información, y cuando las personas demandan información, nosotros nos vemos en la obligación de informarnos, de investigar, superarnos para darles esa información. Entonces, sí, compartimos, bueno, enseñamos lo bello de nuestra isla porque vivimos aquí la mayor parte del año, y luego mostramos precios de cruceros, cuánto cuestan las bebidas en los cruceros. Solemos viajar en crucero, ya hemos cogido 13 cruceros, porque digamos que nos hemos especializado en el área de crucero. Para nosotros es la forma o la vía más económica y cómoda de viajar con niños, ¿vale? Con niños, porque tú llegas, sueltas la maleta, la mochila, nosotros somos mochileros, soltamos la mochila y nos despreocupamos durante una semana. Entonces, cada día lo maravilloso es que te despiertas en un puerto nuevo o en una ciudad nueva o en un país nuevo, te bajas a caminar y para el cerebro es un chute de adrenalina y de... Bueno, es increíble. A nosotros nos encanta, nos quitamos el estar de aeropuerto en aeropuerto y bueno, pues toda la parafernalia que se montan en los aeropuertos. Entonces compartimos nuestros viajes, por supuesto. Luego debo decir que en la parte gastronómica nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube Viajando con Tanda, porque muchas personas nos siguen por TikTok, otras nos siguen por Instagram, otras por Facebook, pero nuestra red principal es YouTube. En YouTube tenemos los mejores vídeos, los mejores tips, la información más ampliada, porque sabemos que las otras redes nos permiten subir videos cortos. Ahora permiten subir videos largos, pero claro, también sabemos que las personas que están en las demás redes no cuentan con demasiado tiempo para ver un video de 10 minutos. Pues si necesitan ver los mejores tips de viaje o una guía de viaje, por ejemplo, de qué hacer o qué ver en Venecia, que también la tenemos, y en otras ciudades, pues yo les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube Viajando con Tanda, que allí van a encontrar todo mega explicadito, todo, absolutamente todo, desde que llegas a la ciudad, el bus que tienes o la guagua que tienes que coger desde el aeropuerto hasta la ciudad, cuánto cuesta un hotel, cómo transportarte dentro de la ciudad, siempre de la forma más económica, siempre de la forma más económica. Y además con todo el cariño y el amor que ustedes lo hacen y la dedicación que ponen, y que ya en cualquier rincón donde vayan se les conoce. Ah, sí, a nosotros donde quiera que nosotros vamos, y además los seguidores de cada sitio también nos piden, por ejemplo, ahora cuando fue la rama de Fagagesto, que es una de las ramas más bonitas de la isla, porque las vistas son espectaculares al Valle de Agaete, también se ve el Teide cuando el día está despejado, bueno, es increíble. Pues nos decían, van a venir, pero claro, también nos coincidía con otra actividad que ya teníamos planificada y no pudimos ir. Entonces los propios seguidores nos demandan, van a venir, y se ponen súper alegres, nos dan las gracias por ir, por participar. Bueno, nosotros la verdad que ese es nuestro mayor regalo, Tony. Y además que nuestro trabajo. Ahí tiene gente con mucho cariño, con mucho amor, muy cercana, y gente con muy buen corazón. Sí. Nosotros, la verdad que para nosotros el mayor regalo es ver que llegamos a alguna fiesta, que nos reconocen, que se ponen súper contentos. Hay personas que casi se les saltan las lágrimas de la emoción.
Y cuando comenzamos este proyecto, la verdad que no pensamos que fuera a ser tan grande, no pensamos que fuera a impactar de la forma que está impactando, ¿no? Pero es un gran regalo. Y quieres que te diga algo, lo más curioso que nos ha sucedido es que nos siguen muchos niños, nos siguen tantísimos niños, pero muy pequeñitos, te hablo de niños de 5 años, o sea, de muy pequeñitos. Siguen porque les encanta Tanda por el ratoncito, por el golosín, por los chistes que dice, por cómo habla, me imagino que por sus ojos verdes, no lo sé, pero les llama mucho la atención. Qué bueno, porque desde temprana edad pues ya van también conociendo a Tanda, sí, a todo el equipo de Tanda, pero también a todos los rincones y todo lo que tenemos en Canarias, ¿no? Y sobre todo de esa forma perdurarán las tradiciones, porque son niños que luego arrastran a sus padres para que los lleven, porque nosotros en las historias a veces compartimos que vamos a estar, por ejemplo, en la romería de Galdar, que vamos a estar en la fiesta de tal sitio, y entonces claro, ellos arrastran a los padres, llévame a ver si veo a Tanda, y entonces de esa forma pues también se involucran en las tradiciones, que sin la juventud las tradiciones se perderían. ¿Qué es lo que te ha sorprendido en algún momento y en alguno de los rincones donde has estado? Pues sorprendido en qué aspecto, visualmente, auditivo, bueno, visualmente, por ejemplo, la isla de Gran Canaria, yo se lo comparto a personas que vienen a veces y me preguntan que quieren visitar la isla de fuera. La isla de Gran Canaria sabemos que es un mini continente. Todas las islas son preciosas, pero nosotros vivimos enamorados de Gran Canaria. Yo, por ejemplo, nosotros cuando hemos dado la ruta por la isla, que la solemos hacer varias veces al año, cuando llegas a la zona de Fagagesto parece que te has salido de la isla. Hay una zona de Fagagesto que parece que está, no sé si es en Irlanda, es algo especial, tiene algo especial, o sea, es como que te transporta. Para nosotros es como, hay cosas que no se pueden explicar, o sea, simplemente se viven y se sienten. Es increíble. No te estoy hablando de Fagagesto, que es lo que más me impactó, pero sucede en otras partes de la isla. Tú vas a rincones de la isla que parece que te has ido de aquí, que te has ido a otro país, a otro sitio. Pero es increíble. Y luego, por supuesto, nosotros vivimos enamorados del calor, de la calidez de los canarios, que son muy familiares, que siempre te dan la mano. Al principio, cuando te conocen, ya sabemos que con un poco de recelo, pero una vez que te conocen, te abren su corazón. Y eso no se encuentra en ninguna parte del mundo, Tony. Nosotros hemos viajado mucho y hay personas, hombre, nosotros siempre decimos, hay personas buenas y malas en todas partes del mundo, pero esa calidez, esa cercanía, eso solo se vive aquí. Qué bonito. Oye, te damos las gracias por haber estado con nosotros, por gracias, estar. Tony. El saludo para tu marido, para Tanda, para los niños que ya son hombre y mujer, que ya están ahí poco a poco mirando para otro lado, que tienen que seguir acompañando a los padres, que la familia nunca se pierda. Darles un abrazo a los dos, a Tanda, a todo el equipo, y que sigas informando, sigas dándonos lo que nos das, esa información, esa actualidad. Gracias, Tony. Y acercándonos a todos los rincones. Gracias, Tony, y gracias por invitarnos a tu espacio. Gracias a todos los seguidores que nos apoyan, a los que nos siguen, a los que han dado en el botoncito de seguir y a los que no, que lo hagan, que así nos apoyan muchísimo. Gracias, y ya saben, nos vemos por la isla. Oye, y nos veremos en Teror, seguro. Sin dudas, ahí estaremos. Espero vamos a estar todo el fin de semana, allí vamos a estar. Venga, pues espero verte en la romería, que por allí voy a estar yo también, y así poder darte 2 besitos y un abrazo, y las gracias por estar también fomentando todo lo que haces para llegar a muchos rincones y que se nos conozca allá en todos los rincones del mundo, ¿vale? Gracias, Tony. Giselle, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Venga, chao, buen día. Chao. Buen día. Chao.